Amados, que Dios les continúe bendiciendo. Este es una vez más su hermano, el doctor Antonio Valentín. Aquí con ustedes a través de estos medios para traer una nueva enseñanza de la palabra del Señor. Sabemos que hay muchas personas que nos escuchan y que están muy pendientes a toda esta enseñanza. No obstante, le pedimos que usted pueda compartir nuestros videos y nuestras enseñanzas con otras personas que pueden ser también edificadas. También les pedimos que si no lo ha hecho, pueda suscribirse a nuestro canal. Sería un privilegio y un honor tenerlo con ustedes en la familia de este ministerio. También podemos invitarle a que pueda darle like a nuestro programa. Así que hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante. Ni eres frío, ni eres caliente. Esa es la pregunta que nos hacemos en el día de hoy. ¿Eres frío o eres caliente? ¿Qué nos está diciendo las Escrituras con ese verso de Apocalipsis? Amén. Que nos habla a través de la iglesia de la Odisea. Así que queremos que esté muy pendiente a lo que el Señor tiene con cada uno de ustedes. Juan le escribe en esta ocasión a la iglesia de la Odisea, una iglesia que el Señor la reprende de forma tremenda, fuertemente. Si buscamos los últimos textos, por lo menos el texto 20 del capítulo 3 de Apocalipsis, veremos que el Señor les dice: he aquí yo estoy a la puerta y toco, si alguno abre, yo entraré y cenaré. Tal parece que la iglesia de la Odisea tenía culto sin la presencia de Cristo. Cristo no estaba por todo aquello, sin embargo, Cristo está insistentemente tocando a la puerta. Y la puerta es un símbolo del corazón. Es un símbolo del alma y de los sentimientos y pensamientos y estructuras humanas. También es un llamado a la reflexión. Es un llamado al despertar. Pero dentro de mi interpretación bíblica puedo decir que el Señor quiere entrar en la vida de la iglesia y ser parte de la iglesia. Es imposible decir que somos el cuerpo de Cristo si Cristo no es la cabeza. Por lo tanto, tal parece que la iglesia de la Odisea estaba perdiendo esta perspectiva. Y me llama la atención porque las características que veo en esta iglesia son características que se promueven hoy en día. Estamos viviendo una similitud total en este tipo de enseñanza. Y es bien preocupante. Por lo tanto, yo creo que la exhortación a la iglesia de la Odisea es una exhortación necesaria y debe ser enfática. Debe predicarse sobre esto a todas las congregaciones habidas y por haber. La iglesia de la Odisea tiene unas características que debemos de considerar para entender el panorama histórico y contextual del mismo. Dice el texto: el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Y ese es aquel que nos salvó, Cristo Jesús, el alfa, el omega, el principio y el final. El que guarda, cuida la iglesia, la amonesta y la exhorta y también la castiga. Pero no es un castigo para destruirla, sino es un castigo pedagógico, donde el Señor nos instruye para que nos arrepintamos y volvamos nuevamente al camino del Señor. La Odisea es una de estas iglesias que habían perdido el rumbo.
Le dice el Señor, yo conozco tus obras. Y esa es la introducción magna en las cartas enviadas a las 7 iglesias. Yo conozco tus obras porque el Señor discierne todas las cosas. Cuando vemos el capítulo 1 de Apocalipsis, vemos que la visión de Juan ve aquel ser que tenía sus ojos como llamas de fuego. Eso es un símbolo de penetración, de discernimiento, de percepción. El que todo lo ve, el que está en medio de los 7 candeleros y con las estrellas en las manos derechas, que son los líderes, los ángeles, los pastores. Dios tiene en cuidado las iglesias. Él vive y habita en medio de ellas, la administra y la sustenta, porque ellas son el cuerpo de Cristo. Pero la amonestación para la iglesia de Odisea es enfática. Ojalá fueras frío o fueras caliente. Ojalá. Y me llama la atención porque este es uno de los textos que más se mal ha interpretado en la historia de la iglesia. Algunos nos dicen, hay algunos que son fríos, están muertos, no tienen el Espíritu Santo, pero está nuestra iglesia que está encendida, está llena, está bien caliente. No vayan para aquellas iglesias que están frías porque están muertas, manténganse en el calor, pero eso no es lo que el texto bíblico nos está diciendo en este momento. Si nosotros prestamos atención, dice, ojalá fuera frío y ojalá fuera caliente. Ambos secciones son permitidos por Dios. Eso rompe las paradigmas de las personas que utilizan el frío como aquella ambiente que carece de carisma. Pero sin embargo, dentro de la exposición bíblica nos está diciendo que caliente o frío, ambas secciones, ambos lados son permitidos por el Señor cuando Él dice, ojalá. Bueno, para poder explicar esto, queremos decirle que en la Odisea habían 2 fuentes. Una que era de agua caliente que venía de una región específica, donde esa agua caliente servía para medicina, servía para purificación, servía para cuestiones sanitarias. Pero sin embargo venía el agua fría donde las personas tomaban y se refrescaban. Quiere decir que las dos fuentes eran necesarias por separado. El problema era que cuando esas fuentes se unían al final, el agua se volvía tibia. Muchos por desesperación tomaban agua ya de la que estaba mezclada, tibia, y cuando tomaban el agua vomitaban. E inclusive muchos lo utilizaban para poder vomitar aquellos elementos dañinos en el estómago. El Señor utiliza esta metáfora para decirle a la iglesia, ojalá tú fueses fría o caliente, porque ambas son funcionales. La palabra de Dios refresca, la palabra de Dios fortalece, la palabra de Dios consuela, pero también el Espíritu Santo habita en medio de la iglesia y trae sanidad y trae liberación. Pero sin embargo, la mezcla que nosotros vemos aquí es una mezcla que muchas personas le llaman mundanalidad. El Señor dice, te vomitaré de mi boca. Pero cuando buscamos el texto y leemos el texto completo, nos damos cuenta que se refería al Señor Jesucristo con aquella palabra, estás tibia. Y me llama la atención porque es una palabra muy necesaria de explicar, porque hoy en día estamos viviendo estas características de la iglesia de la Odisea. Cuídese que usted no sea una de las iglesias de la Odisea o una hija de la Odisea. Mire cómo le dice. Porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. La iglesia de la Odisea era una iglesia autosuficiente. Tenían templo, tenían ornamentos religiosos. Los hermanos de la Odisea eran gente pudiente, rica,
vivían en la seguridad de sus propias riquezas. La Odisea, por cierto, había sufrido un terremoto que había devastado la ciudad y ellos no permitieron que otras ciudades ayudaran en la reconstrucción porque ellos tenían suficiente material y dinero para poder, riquezas para poder traer la estructura, reestructurar, reedificar, amén, la ciudad. A ese nivel vivían ellos. Parece que eso producía en ellos la seguridad falsa, el ego de superioridad. Amén. Cuando una persona está muy rica, muy pudiente, esas personas no oran mucho porque no tienen necesidades. Si vamos a estudiar la palabra de Dios, la oración es algo que nos lleva a buscar a Dios por necesidad. Por eso la Biblia dice que cuando tenga alguna situación, ya el Señor sabe de antemano cuáles son nuestras necesidades. Pero la Odisea había perdido ese contacto con Dios de tal forma que al final en el texto 20, como mencioné, le dice que me tienen afuera. Estoy tocando las puertas y nadie abre. Porque es que están muy complacidos. Están cantando coritos, están cantando adoraciones, están ahí, pero no oran, no buscan, porque están complacidos. Esto es un llamado a la falsa seguridad, porque sin embargo el Señor, hablando sobre las riquezas, dice el profeta, que vendrá un juicio tan terrible que tirarán el oro y la plata en las calles porque no funciona el oro. Cuando en Lamentaciones habla sobre la destrucción de Jerusalén para el siglo 560 o 580, dice claramente que tiraban el oro a las calles, tiraban todas sus riquezas porque no eran funcionales en aquel momento. Cuando Jerusalén fue destruida también en el año 70, después que se había reestructurado y habían desarrollado un templo magnífico que era una de las octavas maravillas de la época. Aquel edificio, aquel templo era el orgullo judío, donde los discípulos dicen, Señor, viste, Señor, los ornamentos, las piedras, el edificio, qué bello, qué bello, qué bello. El Señor le dice, ninguna de estas cosas quedará en pie porque todas serán derribadas. Cuando eso se cumplió en el año 70, la ciudad quedó asediada por el Imperio Romano, mientras adentro de Jerusalén se estaban autodestruyendo, asesinando, ejecutándose ellos mismos. Ni el oro ni la plata pudo resolver sus problemas. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros enseñamos todo esto con actos históricos. El Señor le dice a ellos, ustedes se han enriquecido, no tienen necesidad de nada según ustedes dicen. Ese era el problema de su tibieza. Ojalá fuese frío, ojalá fuese caliente. Ahora vamos a buscar otra interpretación. Quizás frío significa muerte en el sentido de que nunca has conocido a Dios. Y Pedro dice, mejor no haber conocido al Señor que haberlo conocido y haberse apartado. Ojalá fuese de eso, porque el juicio no va a ser tan fuerte a ti como aquel que conoce al Señor y toma las cosas de relajo. Pues eso mismo pasó con la destrucción de Jerusalén. Muchos se enfriaron, muchos no creyeron el mensaje de Jesucristo y no pasará esta generación sin que nada de estas cosas suceda, y sucedió. Por lo tanto, la Odisea es una advertencia a nuestras vidas de que debemos de comenzar a buscar al Señor como es. Qué tremendo. El Señor les dice a ellos, no sabes que tú eres un desventurado, o sea, no eres bienaventurado, no eres feliz. Vives en una miseria, vives en un apagón, vives muy piadoso, y por lo tanto cuando yo hablo de piadoso me viene a la mente una de las preguntas que yo siempre me hice: ¿por qué aquel hermano y aquella hermana viven aborrecidos?
no son gente influyente. ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede a estos hermanos? Y es que realmente viven de una apariencia religiosa, esfuerzo humano, tratando de impresionar a su organización, a su doctrina, a sus dogmas, y viven en una tal prohibición que ellos ni miran para el lado. ¿Y quién va a ser feliz, amado hermano, viviendo de una forma u otra? De esa forma. Pues hay personas que están así, alabados el nombre del Señor, donde Cristo no es la fuente. La fuente de sus doctrinas, su, su esfuerzo humano o su seguridad en las riquezas. Hoy estamos viviendo en un tiempo donde muchos están buscando riquezas y utilizando el nombre de Cristo para traer fama, fortuna. Eso lo estamos viendo, vivimos en una época donde se ha movido, amado hermano, este asunto de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, de las manipulaciones, emocionalismo dentro de las iglesias, cómo le quitan el dinero a las personas, cómo estas entidades religiosas se hacen ricos y se olvidan de los pobres, de los necesitados, y se olvidan de los que realmente necesitan el apoyo, porque Cristo está afuera. Cuando Cristo entra, Cristo transforma a nuestros ser en servidores. Alabados, y hay que entender eso, alabados sea el nombre del Señor. La Odisea es una iglesia que aún existe dentro de muchas comunidades, por lo tanto, esta es una exhortación muy importante, donde el Señor le dice: el testigo fiel y verdadero que conoce tus obras, te está diciendo: ábreme la puerta porque yo quiero entrar y quiero relacionarme contigo. Queremos decirle que si Cristo no está, el cuerpo no es funcional. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, formada por su sangre preciosa. Cristo en la cabeza es el que manda. Hoy en día no estamos predicando a Cristo. Hoy en día no estamos enseñando a Cristo. Hoy en día lo que enseñamos es éxito, victoria, humanismo. Tú puedes lograrlo, y todo es tú puedes. Y ya no hay todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hay una crisis de la presencia de Cristo, Hay una crisis existencial dentro de la iglesia, y le dice a ella: mira, te aconsejo. O sea, el Señor ni le está empujando ni coaccionando, le dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado al fuego para que seas rico, porque Cristo pasó por el fuego de la cruz, y lo que revela la verdadera materia es el fuego. El Señor está diciendo: tú quieres ser rico, debes de buscar las riquezas espirituales que nacen y crecen en medio de todas aquellas situaciones que la verdadera iglesia sufre y soporta. Eres un pobre, eres un miserable, eres un pobre, eres un ciego, eres desnudo. La iglesia tibia es aquella que, aunque tiene dinero, aunque tiene grandes estructuras, aunque tiene grandes títulos, es una iglesia que es pobre delante de Dios porque vive fuera Cristo. Alabado sea el nombre. Estás desnudo, no careces de la vestimenta. Por eso el apóstol Pablo decía: revestidos de Cristo. Estar desnudo es estar fuera de la presencia. El concepto desnudo es un concepto importante porque nos habla de vergüenza, de una revelación de conductas pecaminosas. Solo vemos en Génesis, cuando Adán pecó, que se vio desnudo y entonces se avergonzó de su estado. Es interesante poder entender todas estas cosas. Mira, compra oro refinado al fuego para que seas rico, y vestidura blanca para que te cubras. Está utilizando Génesis. En aquel tiempo, Jesucristo, el Dios Jehová, Elohim, les puso pieles
de animales. Tuvo que haber hecho un sacrificio como símbolo de restauración a través de la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y el Señor les está diciendo, póngase en vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez. En otras palabras, el Señor está diciendo a ellos, busquen la santidad, la pureza, el evangelio que nos viste, que nos da dignidad en esta hora. Wow, colirio para ungir tus ojos para que puedas ver, porque no estás viendo. El peor de los ciegos es aquel que no quiere ver, porque está sucumbido, está lleno de tantas cosas materiales que la percepción y el discernimiento han fallado. No hay iluminación porque no buscan al iluminador. Wow, qué tremendo. Por lo tanto, yo reprendo y disciplino, dice el Señor, a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. El Señor le está diciendo a la Odisea, yo te amo, yo quiero que salgas de tu estado en que estás y que aceptes mi corrección, mi reprensión, porque yo te amo. Levántate, sé fervoroso y arrepiéntete. Cambia de manera de pensar, que es uno de los temas importantes en Apocalipsis. Y es aquí que estoy a las puertas tocando. Si alguno abre, yo entraré y sanaré con él. Ahora esta versión dice, aquí yo estoy en pie junto a la puerta, dando a la dice aldabonazos. Estoy al lado de la puerta, no estoy lejos. Por eso Pablo decía, porque la palabra de Dios no está lejos, sino que está cerca de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. El Señor está tocando a la iglesia de la Odisea de estos tiempos, la que está tibia, para que deje entrar la palabra de Cristo. Es interesante. Por lo tanto, el que vence, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, que es como el Señor siempre concluye con estas cartas. El que venciere, no todos vencen, porque para vencer tienes que comprar oro refinado, tienes que vestirte con las vestiduras blancas que cubran tu desnudez, y tienes que untarte en tus ojos colirio, y los colirios es una planta que se utilizaba para ayudar a las personas que tenían problemas de ceguera o algún problema de la visión. El Señor usa esta metáfora para decirle, colirio, para que te limpies, para que limpies tu vida, tu visión, para que te des cuenta que estás viviendo en un ambiente totalmente bajo tu propia suficiencia y no la suficiencia del Señor. Pablo decía claramente, porque mi suficiencia no es mía, sino es de Cristo. Por lo tanto, la iglesia de la Odisea es aquella que el Señor está llamando al arrepentimiento, porque el Señor le ama. Ahora, tomando la tesis del principio, no hay iglesia fría, no hay iglesias calientes. O sea, lo que te quiero decir es que no podemos estar prejuiciando porque aquella iglesia no sea tan fervorosa como nosotros. Hay muchas iglesias. Algunas tienen liturgias más tranquilas, otras, como los pentecostales, somos más alborotosos por nuestra cultura. Pero queremos decirle claramente que aquí el problema está y radica en la tibieza, en el estado donde el hombre ya no depende de Cristo como aquel que sustenta todas las cosas, sino depende de sus riquezas. Amados hermanos, tremenda palabra de Dios para cada uno de nosotros. El que tiene oído para escuchar lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia es aquel que le abrirá la puerta al Señor. Bueno, hasta aquí mi enseñanza. Este ha sido su hermano el doctor Antonio Valentín y esperamos que usted pueda suscribirse a nuestro
programa y edición, y también que usted pueda compartir esta hermosa enseñanza y palabra del Señor. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde hacia adelante. Nos veremos en la próxima vez con un tema de edificación. Dios te bendiga.